Bueno, vamos con el último ejercicio, que también era un problema, el 22, y será igual que el 19, ¿vale? Dice así. En una hora, dos generadores de luz han consumido 15 litros de combustible funcionando 8 horas. ¿Cuántas horas pueden estar funcionando tres generadores con 45 litros de combustible? Vale, vamos a ver. Pensad, un generador es una máquina, un aparato grande, que tú le echas combustible, le echas gasolina y te produce electricidad, te produce luz, ¿vale? Por si no sabíais eso. Vale, entonces, ¿qué variables tenemos aquí? ¿Qué magnitudes tenemos? Pues el número de generadores, los litros de combustible que le ponemos y las horas que funciona el generador. Vale, vamos allá. Vamos construyendo la tabla con las magnitudes. Generadores, litros y horas. Vale, vamos allá. Primera situación. En una hora, dos generadores de luz han consumido 15 litros de combustible funcionando 8 horas. Vale. ¿Cuántas horas pueden estar funcionando? Ahí tenemos la X. 3 generadores con 45 litros de combustible. Vale. Vamos a pensar bien ahora cómo se relacionan las magnitudes. Acordaos que siempre relacionamos la magnitud de la cual desconocemos un valor, en este caso las horas, donde está la X, las relacionamos con cada una de las otras dos. Empezamos con los litros de combustible. Vale. Nos olvidamos de los generadores, es decir, fijamos el número de generadores. El número de generadores no cambia, ¿vale? Si el número de generadores siempre es el mismo, si tengo más litros de combustible, podré trabajar más horas o menos. Podrán trabajar más horas. Si tengo cuanto más combustible le eche, más horas trabajará. Entonces son directamente proporcionales el combustible y las horas. Vale. Mucha atención ahora a la otra. Número de generadores y horas. Cuidado aquí, pensadlo bien. Acordaos que me olvido de los litros de combustible. Esto significa que fijo el número de litros de combustible. No cambia, siempre es el mismo. Si tengo un determinado número de litros de combustible y siempre es el mismo, no cambia, ¿qué pasará con los generadores y las horas? Pues cuantos más generadores tenga, como mis litros de combustible son los mismos, los tendré que repartir, esos litros de combustible los tendré que repartir entre el número de generadores, que cuanto mayor sea el número de generadores, entonces voy a tener menos litros para cada uno, entonces voy a tener menos horas de rendimiento, ¿entendéis? ¿Vale? Voy a poder producir electricidad menos tiempo, porque mis litros de combustible los repartiré entre el número de generadores, ¿vale? En cambio, si tengo menos generadores, todos los litros de combustible van a ser para esos pocos generadores y entonces voy a poder trabajar más horas, ¿vale? ¿Qué significa eso? Que a más generadores, menos horas, inversamente proporcional, ¿vale? Ojo con esto. Bien, pues cuando ya tenemos esto, que es lo más difícil del problema, como ya sabemos, pues hacemos la regla de 3 o regla de 3 inversa según toque. Acordaos que siempre tenemos que ver el valor de la magnitud, en este caso horas, el valor conocido del 8. Tenemos que ver qué le hacen los otros números a él. Vale, pues vamos a ver. La X será, a ver, horas y combustible son directamente proporcionales, pues multiplicamos en cruz. 8 por 45 entre 15. El 8 está siendo multiplicado por 45 y dividido por 15. Por otra parte, el número de generadores y las horas son inversamente proporcionales, multiplicación al recto, perdón. 8 por 2 y dividido por 3. Vale. Simplificamos, 45 es 15 por 3, o sea que esto se va con esto. 8 por 2 me queda 16. ¿16 qué? Esto eran horas, la X eran horas, pues 16 horas podrán trabajar los tres generadores con 45 litros, ¿vale? Esto sería
la solución. Esta sería la respuesta. Como os decía antes, en el 19, aquí lo de pensar si la solución es coherente no es tan fácil. ¿Por qué no es tan fácil? Pues porque el número de generadores, al ser mayor, en esta situación, el número de generadores es mayor que en esta, eso me hace pensar que voy a poder funcionar menos horas. Sin embargo, los litros de combustible, como es directamente proporcional a las horas, en esta situación hay más que en esta. Entonces eso me hace pensar que voy a poder trabajar más horas. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues que, bueno, si lo pensamos un poco más, bueno, como veis se están contrarrestando, ¿no? Por esta parte, los generadores me quitan horas porque han aumentado, los litros de combustible me dan más horas porque ha aumentado, pero ¿qué aumento es más grande? Pues de 2 a 3 o de 15 a 45. Pues de 15 a 45. Aquí se ha multiplicado por 3. ¿eh? Aquí ni siquiera se ha multiplicado por 2 para pasar del 2 al 3. Este aumento es mucho más pequeño. Entonces, como este aumento es mucho más grande, esto va a tener más efecto. Va a tener más efecto significa que pues, voy a poder producir más horas. Voy a poder funcionar más horas. ¿eh? O sea que sí es coherente que me salga más de 8, ¿vale? Esto ya es un poco más avanzado. Bueno, espero que lo hayáis podido entender más o menos. Pues eso, ahí estaría la solución, ¿vale? 16 horas.